Continuamos con más en Cable Noticias. Nos acompaña el ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Ingeniero, gracias por estar con nosotros esta tarde. Superadas las discrepancias ya en el comité empresarial, se ratificó a Alberto Asún como representante ante el TLC. Bien, gracias, buenas tardes. Bueno, no había discrepancia, yo creo que era falta de una coordinación, digamos, en su momento, que tal vez fue mal entendida por los medios de comunicación. Y yo creo que más bien la del día de ayer fue muy fructífero porque trabajamos muy concentradamente en el tema del TLC, pero nos habíamos olvidado de hablar de una agenda interna que tenía que ir a la par con lo que estábamos trabajando en estas rondas de negociación. Y yo creo que más bien fue la oportunidad para fortalecernos y seguir unidos, porque no solamente estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, sino que estamos hablando de que vienen múltiples negociaciones, y el que nos fortalezcamos, como lo hicimos el día de ayer, era lo que se necesitaba en este momento para poder continuar trabajando por un Ecuador mejor. ¿El hecho de que se hayan fortalecido el día de ayer quiere decir que no lo estaban antes? No, es que lo que pasa es que no se había hablado de estatutos porque fue un pacto de caballeros, y yo creo que estatutariamente deberíamos existir el comité empresarial, porque no solamente involucró a 5 federaciones, sino que ya vienen algunas asociaciones, y esto involucra que ya viene muchos representantes dentro del comité empresarial, y para poder trabajar de una mejor manera necesariamente habría que hacer los estatutos, y eso fue lo que hablamos ayer. O sea, que no es que hemos estado en algún momento alejados, sino que yo creo que era ya el momento de organizarnos de una forma totalmente distinta a como veníamos trabajando con el Pacto de Caballeros. Se discutió la posibilidad de, dentro de esta agenda país, aparte de diseñarla, el plan productivo del sector empresarial, incluir al sector ejecutivo, al sector político, de manera que reciba una respuesta inmediata, tomando en cuenta los desafíos que el TLC los impone y el desarrollo competitivo que el mundo también globalizado así lo impone para el Ecuador. Bueno, esa fuera, digamos, efectivamente el interés nuestro ayer. O sea, yo creo que más bien lo que fue el tema que en algún momento puede haber llegado a los medios de comunicación, creo que lo tratamos unos 10 o 15 minutos, y más bien lo fuerte fue el trabajar en la agenda interna, que es lo que nos va a permitir poder ser competitivos, y esto va a ser trabajado. No necesitamos hacer más libros ni una agenda, sino porque libros y explicaciones hay muchos. Existen las que quedamos, y además la experiencia que hemos vivido en la crisis política y económica en los últimos años nos han hecho madurar muchísimo, y esto pues no es necesario ya escribirlo, sino hacerlo, y los cambios vamos a trabajarlo directamente con cada ministro en su cartera respectivamente, para poner en ejecución todo lo que necesitamos para ser más competitivos. Entre ellas, reformas al sector productivo que se contemplen eventualmente en una consulta popular, o ese tema lo van a dejar para que sean reformas constitucionales, reformas políticas de fondo dentro de la Constitución, y no que interfieran con el sector productivo. ¿Cómo manejar ese equilibrio? Lo vamos a hacer directamente con el Ejecutivo. O sea, yo creo que no necesariamente hay digamos, que llevarlo a una consulta popular. Más bien esto podría en su momento tratar de equivocar la visión propia del sector industrial y comercial. O sea, no toda la población alcanza a entender lo complejo que es manejar a veces una empresa. O sea, no todo es fácil. Entonces yo creo que cada uno tiene que actuar de la mejor manera en lo que a uno conoce, y eso lo tiene que hacer cada uno, por eso con la diferente cartera que ocupa cada ministro, y nosotros como gremios orientarlo en la experiencia que nosotros tenemos y que vivimos día a día. ¿Cuándo se ha pautado una entrevista, ya sea con el presidente o con los ministros, para acelerar esta implementación de la agenda? Bueno, en Miami quedamos ya de acuerdo en reunirnos todos los sectores industriales y comerciales. Lo que no sé si va a ser verdaderamente en Miami. Hoy me enteré que hay un huracán Emily que está por llegar a Miami, y seguramente la ciudad, digamos, de esta 11ª ronda tendrá que ser cambiada, porque no creo que se pueda cambiar la fecha, ya está coordinado todo, pero yo creo que pueden cambiar. No hay notificación de cambio de fecha, solo de cambio de sede eventualmente. Bueno, eso llegó la noticia hoy. O sea, eventualmente hablan de que puede estar ingresando este huracán justo al sur de la Florida, entre domingo en la tarde y lunes en la mañana, cuando prácticamente se inicia esta 11ª ronda. Eso, no sabemos si van a cambiar de ciudad, eso lo conoceremos mañana, pero ya quedamos pactados entre todos los industriales y comerciantes que nos reunimos el día de ayer en trabajar en Miami sobre esta ejecución de la agenda. O sea, no hablar ya de planteamientos, sino en ejecución, porque ya los planteamientos están presentados de acuerdo a las necesidades apremiantes que necesitamos el día de hoy para poder
digamos, rescatar la competitividad que nos han quitado los gobiernos anteriores y a base pues, de una crisis política y una crisis económica que la hemos pagado nosotros porque no ha habido tal vez la creatividad de los gobiernos y ha sido muy corto el tiempo también para poder ser creativos y podernos devolver esa competitividad. Ahora, respecto a la próxima ronda, la futura que se desarrollará la próxima semana, que como la nota no está definido la sede, pero sí la realización en sí de la 11ª, se ha adelantado ya que no se va a tocar el tema agrícola, pero el Comité Empresarial ayer insistió en que se le debe solicitar a Estados Unidos de una posición mucho más fuerte de que se trate este tema de manera bilateral y que seguramente llevarán 2 o 3 rondas en este sentido. Bueno, yo le voy a decir mi percepción, yo creo que no va a terminar en unas 2 o 3 rondas todavía esto yo creo que va a alargarse todavía un año más, esa es mi percepción personal. ¿En el tema agrícola o en todos los temas? En el tema, lo que pasa es que se ha ido concluyendo ya mesas y se ha ido concluyendo casi en su mayoría, pero su mayoría, hablemos que el 90% son artículos que no involucran sensiblemente el aparato productivo, si hablamos del sector agrícola o la parte de propiedad intelectual. Porque si hablamos del tema de propiedad intelectual ha avanzado mucho, pero justo los temas que son datos de prueba y patente son los que están estancados y en los cuales Estados Unidos ni siquiera da una respuesta a lo que fue planteado o presentado, no con nuestro consentimiento, sino solamente a criterio personal de Cristian Espinosa en Cartagena. Ni en Lima ni en Guayaquil fue tratado ese tema. Aspiramos que en la ciudad de Miami se dé, digamos, algo de luces de este planteamiento e ir ya formalizando lo más sensible que son estos temas en propiedad intelectual y en el sector agrícola. No sé verdaderamente por qué el sector agrícola lo desplazan para tratarlo bilateralmente. Yo creo que la negociación hasta ahora se ha hablado de que va a ser multilateral, pero en ciertos temas lo está tratando bilateralmente Estados Unidos. Aspiramos que todo lo que se negocie sea en beneficio de todos los ecuatorianos. Eso es lo que aspiramos, porque es altamente sensible y está involucrado muchísimos ecuatorianos en el aparato productivo agrícola. ¿O Estados Unidos está esperando cuáles son las resoluciones que se toman respecto al acuerdo CAFTA para, según eso, evaluar y tomar decisiones en los temas agrícolas con Ecuador? Sí, porque lo de CAFTA aún no ha sido resuelto, o sea, fue ni siquiera resuelto por el Congreso de Costa Rica, fue impuesto para que se resuelva favorablemente a que acepten el Tratado de Libre Comercio, pero ya los congresistas estadounidenses ni siquiera están conformes con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hoy tienen 750.000 desocupados y tienen 650.000 millones de dólares de déficit en la balanza comercial, y lo que han pedido es primero que le demuestren cómo no va a seguir afectando, digamos, al aparato productivo de Estados Unidos, para entonces sí, digamos, darle, digamos, continuidad a los procesos de Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y también con la parte de la comunidad andina. Ahora, Colombia ha manejado una postura sin duda un poco más rígida que la de Ecuador, incluso algunas veces ha advertido en que no participaría en la ronda, que la última, la 10ª en Guayaquil. Y Perú ha advertido con que ellos van a firmar solo con Estados Unidos, y Colombia y Ecuador no se adhieren. Estas posiciones que se advierten públicamente, ¿no afecta de alguna manera o no obligaría a Ecuador también a tomar una más radical de la que se ha tomado hasta el momento? Bueno, lo que pasa es que no nos olvidemos que, bueno, Perú está pasando una situación totalmente diferente, o sea, cada uno tiene su situación totalmente diferente, Colombia, Perú y Ecuador. Pero Colombia tiene una política de Estado que la ha manejado por más de 40 años y ha permitido que las industrias pues sean competitivas, y eso es lo que nosotros estamos ahora hablando. O sea, hemos descuidado el tema TLC y Mercosur, pero nos hemos distraído con eso y hemos descuidado propiamente la agenda interna, que es la que nos permitirá así que sea una oportunidad un tratado de libre comercio. Y no solamente con Estados Unidos, o sea, si preparamos internamente el país, tendremos la oportunidad de negociar con Estados Unidos, con Europa, con Chile, con México, con quien quiera, pero para eso tenemos que tener una política de Estado y no de gobierno, y lo que últimamente hemos vivido es una política de gobierno que ha ido cambiando conforme los múltiples gobiernos hemos tenido en los últimos años. Y eso va a ser mucho más riesgoso al momento de que se acuerde una firma con el Tratado de Libre Comercio y Ecuador realmente no esté preparado, y que reciben los empresarios respecto a que si no se negocian las condiciones favorables para el Ecuador, no se firme el acuerdo, o perciben que hay que ir con ese camino a la firma y prepararnos a la par. El escenario es totalmente diferente, o sea, hoy quienes están negociando están involucrados directamente en el sector productivo, el sentir de ellos y la percepción de ellos es totalmente diferente a anteriores, que eran un equipo burocrático que tercerizaba nuestra manera de pensar.
Entonces yo creo que necesariamente tendríamos que ir a la firma, pero no nos olvidemos que tanto Colombia y Perú, si se benefician primero de ellos van a triangular sus beneficios y van a través de las fronteras a ingresar esos beneficios sacando ventaja de esta negociación. Entonces nosotros tendremos que firmar, pero a la par tenemos que presionar al gobierno de turno, ir cumpliendo lo que ya en su momento se ha planteado como agenda interna para sacar, digamos, ventajas de aquella negociación. Entonces vamos para allá, o sea, la apertura de mercado es algo que es lo que en el mundo, digamos, está urgiendo y, digamos, y eso es lo que hay que hacer. O sea, vamos a firmar, pero tenemos que firmar de la mejor manera, buscando, digamos, parámetros internos como una barrera arancelaria o un tiempo de gracia hasta que podamos ir cumpliendo técnicamente, porque por ejemplo, tecnología en la parte de agricultura no existe y eso hace que nosotros no seamos competitivos con los precios, y si ellos tienen una ventaja como es los subsidios en Estados Unidos, pues sacarán toda la ventaja, y dígame usted dónde se irá esa cantidad grande de ecuatorianos que hoy se ocupan en la parte agrícola, que me atrevería a decir que más de 2 millones de ecuatorianos irían digamos, a ser parte de las filas de los inmigrantes. Eso es lo que no queremos, queremos que sea una oportunidad de mercado para todos nosotros, para todos los ecuatorianos, en las cuales sí encontremos muchos beneficios, pero para eso hay que trabajar internamente. Una vez que trabajamos internamente, firmemos con quien quiera. ¿Qué con respecto a los resultados que se puedan obtener una vez en la práctica? ¿Se puede disolver el tratado o hay cláusulas que lo impiden? ¿Se tienen que hacer reformas para el efecto ya cuando Ecuador se dé cuenta, por ejemplo, o Estados Unidos, que no han sido beneficiados de la manera que se esperaba? ¿Una de las dos partes se puede separar y dar por terminado el tratado? No, definitivamente no, eso es un tratado ya. Una vez que se firma, vamos para adelante, pero no se olvide que las reglamentaciones internas son las que nos deben de fortalecer y buscar, no como una protección, sino como, más bien como un tiempo de gracia para que la gente definitivamente se prepare. Veamos las consecuencias del Mercosur. En Mercosur tienen consecuencias claras de intereses de cada uno de los países que conforman el Mercosur, en los cuales actualmente, pues, a pesar de que existe una apertura de mercado, existen barreras, o sea que no es óptimo ni funciona como aspiramos que funcione todo este tipo de tratados. Así que yo creo que, no es que creo, el tratado no se lo puede deshacer, y una vez que se lo firme, habrá, digamos, la contraparte, que es la parte política, pero ojalá que ellos estén bien enterados del tema para que tampoco se ponga como un tema, digamos, como de campaña, para que puedan manipularlo maliciosamente si que esto llegara a suceder el próximo año, que es un año de elecciones para varios países. Antes de despedirnos, ¿ustedes de los empresarios que participan de que no se deben entregar la totalidad de los fondos de reserva? Miren, lo que pasa es que tienen que entender la gente, como dice la palabra textualmente, fondos de reserva, y estos fondos de reserva garantiza préstamos quirografarios, garantiza un fondo de cesantía, y esto va en contraparte para que, digamos, los afiliados puedan tener sus beneficios que pueda brindarle el Seguro Social. O sea, lo que quiere la gente definitivamente es tener, o sea, tangiblemente o visualmente, saber que está su dinero, cuánto tiene y cuánto gana. Las expectativas que ha creado el Congreso son altamente negativas, porque no nos olvidemos que muchos de los dineros que estaban depositados se pulverizaron cuando vino la dolarización, y esto va a crear falsas expectativas, porque mucha gente piensa que hay harto dinero que tienen guardado, y hay gente que tiene desde $26. Y ya se lo han demostrado en esta semana que han ido a preguntar cuánto tiene. Esto va a crear muchos malestares. O sea, yo creo que la libreta de ahorros que va, digamos, a entregarse a partir del 1 de septiembre va a calmar mucho los ánimos de la gente, y yo creo que va, digamos, a darle la oportunidad que la gente mantenga sus dineros ahí. Hay fondos, el seguro no es que está quebrado. El seguro tiene 2.700 millones en su portafolio de inversiones. Hay dinero, lo que no tiene es liquidez, nada más. Fueron los criterios del ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara de Pequeña Industria del Guayas.